María Eugenia Rodríguez Palop y Laura Gómez han planteado una pregunta bien relevante en mitad de esta crisis. ¿Qué tal si nos acordamos de las mujeres? Porque son la primera línea de lucha contra el virus. Son, dicen, un ejército invisible que neutraliza los daños. ¿Cómo? Pues utilizando como única herramienta el cuidado. El cuidado en su dimensión física, emocional y relacional. El cuidado que es el único que permite que la vida salga adelante cuando está literalmente amenazada. El 86% del personal de enfermería, de los centros de día y de las residencias de personas mayores son mujeres. Igual que lo son el 71% del personal de farmacia, el 93% del personal de limpieza, el 84% de las cajeras de supermercados y el 88% de las empleadas de hogar, 9 de cada 10. Y atentos, que con los cuidados no vale el teletrabajo, hay que estar ahí. Fueron precisamente mujeres las que denunciaron que las empresas de Florentino Pérez y residencias de mayores, además de los sueldos de miseria que pagan, faltaban muchas trabajadoras y que carecían de materiales apropiados para desarrollar su trabajo. Pero como para Florentino Pérez las residencias de mayores son una inversión, son un business, pues había que ahorrar. Y fueron precisamente mujeres a quienes despidió Florentino Pérez por hacer esa denuncia. Pero tranquilos, que he hecho una donación a Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que va a tapar todo el mal nombre que caiga sobre su memoria y sobre sus residencias de mayores. Las empleadas de hogar siempre han estado invisibilizadas. En grandes cifras hablamos de 600.000 personas en España, 300.000 dadas de alta en el Sistema Especial de Seguridad Social de Empleadas de Hogar, que es un sistema especial, que es una mala seguridad social en comparación con otras trabajadoras. Eso nos deja una cifra de otras 300.000 que están trabajando en la economía sumergida. Y hacen de todo, Y mucha de esa tarea es ingrata, porque si está en nuestra mano no hacerlas, se las dejamos a ellas. Son mujeres que han dejado muchas de atender a sus hijos o a sus mayores para atender a los hijos y a los mayores de otros, que a menudo no tienen papeles ni derechos, que cuidan a los mayores descargando una parte enorme de la responsabilidad de esa atención en un sistema donde hemos entregado a las empresas el cuidado de los ancianos. Y cuando las personas que son cuidadas por estas mujeres fallecen, se quedan sin salario, sin prestación, aunque su tarea sea esencial para que la vida se desarrolle, cero agradecimiento. Por cierto, si se enferman, Santiago Abascal de Vox quiere dejarlas sin derecho a ser atendidas en la sanidad pública. Y si se quedan embarazadas ya no te digo nada. ¿Qué queréis? ¿Que den a luz en un callejón? Eso sí, en un callejón que sea bien español, con el nombre de algún asesino de la guerra civil bien puesto, azul, que eso es lo importante. Las empleadas de hogar pueden ser despedidas cuando sus empleadores así lo decidan. Y esas 300.000 mujeres que están sin contrato estarán esa misma noche sin empleo, sin renta y sin perspectivas. Eso es así porque todavía no hemos ratificado el convenio 189 de la OIT para igualarlas en derechos. Para estas mujeres, sin las cuales no funcionaría nada de lo que funciona en nuestro país. Solamente una renta básica podría ayudarlas en esta situación de emergencia. Porque las familias se están atrincherando por el miedo y resulta que esa mujer, que era tan importante, ahora la ven como un problema. Una renta básica y, por supuesto, las redes ciudadanas de cuidados, que siempre son impulsadas por mujeres y que son la única malla que permite que el choque contra el suelo de tantas mujeres no perturbe nuestro olvido. Son las mujeres las que cuidan, continúan Palop y Gómez, pero son ellas las que sufren más la soledad, el aislamiento y la falta de cuidados. De los casi 5 millones de personas que viven solas en España, 4 de cada 10 son mayores de 65 años. Y de ese porcentaje, casi 3 de esas 4 personas son mujeres. Mujeres que cobran las pensiones no contributivas y que están 7 de cada 10 por debajo del umbral de la pobreza. Las mujeres no solamente han sacrificado su vida para cuidarnos, sino que en la vejez, cuando son viudas, por ejemplo, están peor y en las crisis como la actual son las primeras desechables. Queda por señalar la violencia contra las mujeres y las niñas, que en un contexto de aislamiento se agrava. ¿A dónde van las mujeres agredidas durante este confinamiento? Y va la extrema derecha y la extremísima derecha y quiere culpar a las mujeres del coronavirus, señalando el 8M como el responsable. Somos el único país de Europa donde este ataque hacia las mujeres se está dando. Además es mentira, como casi todo lo que dice la extrema derecha. El estudio de las curvas de contagio demuestra que el coronavirus venía de los millones de usuarios diarios del metro, de los millones de alumnos en las clases, de los millones que estábamos en lugares de ocio el mes antes del 8M, sin saberlo. Pero da igual, porque la derecha española quiere perpetuar ese papel subordinado de las mujeres. Y no nos engañemos, no es solamente que en esa situación los hombres siempre han tenido una persona sometida a su voluntad, sino que también han tenido una esclava sumisa y barata. Y no es lo menos importante, el sistema capitalista se ha ahorrado miles
miles de millones de euros, porque no han pagado el trabajo de cuidados, que es un trabajo previo al hecho de poder ir después al lugar de trabajo. En conclusión, hay que celebrar que por primera vez el gobierno se haya fijado en las invisibles y que por primera vez se planteen soluciones a todos estos problemas. Las mujeres del gobierno saben que pese a todo lo que decidan a favor de las mujeres, siempre será insuficiente, pero ya nos hemos puesto en marcha. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Saludos en la frontera, un día hoy terrible por las informaciones que nos llegan de las residencias de personas mayores. Y en este día, ya digo, donde está echándose en falta un contrato social a favor de lo público y sobre todo de las personas mayores, nada mejor que hablar con Miguel Vázquez, que es de la asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, Pladigmare. Miguel Vázquez, saludos aquí en esta frontera confinada. Pues saludos desde el confinamiento. Miguel Vázquez, hoy nos estamos enterando de decenas, cuando no cientos, de fallecidos, ancianos, en residencias, sobre todo en residencias además privatizadas. Desde su plataforma, ¿qué reflexión están haciendo al respecto? Bueno, son muchas cosas las que se podrían decir. Esta crisis, por desgracia, pues está haciendo aflorar a la superficie pues, problemas que ya hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, como es el tema de la falta de personal. La falta de personal es algo que venimos denunciando prácticamente desde los inicios de nuestra existencia como asociación, y es algo que ahora mismo pues, se está viendo con toda crudeza, pues porque los mayores ahora pues, dudamos mucho de que la atención que estén recibiendo sea la más adecuada, no porque no haya un esfuerzo ímprobo por parte de los trabajadores para atenderlos, sino porque evidentemente no darán abasto. Hay que tener en cuenta que antes de que surgiera esta crisis, los familiares, cuando iban a las residencias, pues hacían muchas cosas que los trabajadores pues no llegaban a hacer. Y entonces, después de esta crisis, nos tememos pues, lo peor, lo que está sucediendo en estos momentos. Y lo que estamos detectando es que hay una situación pues, que totalmente desbordada. Creemos que bueno, pues se están rompiendo todas las posibles previsiones que pudiera haber sobre la extensión de la epidemia, y lo están pagando pues un sector como el de las residencias, que ya tenía ya de por sí unas deficiencias anteriores. Claro, el problema de fondo está ya ahora con la crisis, pero se venía denunciando desde hace mucho tiempo. Ustedes en su asociación, bueno, venían planteando, bueno, el precio, la falta de profesionalidad, la cantidad de ancianos que tendrían que atender los profesionales, o también las represalias que sufrían los propios trabajadores cuando reclamaban mejores medios. Sí, es que vamos a ver, el problema es el siguiente. O sea, el derecho a una residencia, o sea, es un derecho establecido a partir de la Ley de Dependencia, y está establecido también en el artículo 50 de la Constitución. Es un derecho que está establecido y que evidentemente lo tiene que garantizar el único que lo puede garantizar, que es el Estado. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid la situación es la siguiente. El 92% de las residencias están en manos privadas. El 92% de las residencias. De un total de unas 490 residencias que nosotros más o menos tenemos controladas, porque las hemos contado una por una, entre bueno, nuestro esfuerzo y los datos que ha proporcionado, que proporciona en su página web de envejecimiento en red, el CSIC, pues de unas 490 residencias, solamente 65 son de titularidad pública. Ya sea de titularidad pública municipal o de titularidad pública de la comunidad autónoma. De las 65 hay 26 que son de gestión privada. O sea,
19 de titularidad autonómica y 7 de titularidad municipal. En definitiva, que ¿Qué el es? 92%... Es la misma lógica de los hospitales, son de titularidad pública pero de gestión privada y al final operan casi como si fueran privados. Ya, lo que pasa es que hospitales, había muchos hospitales públicos antes de que empezaran a construir, y residencias, es que de 490 a 65 solamente de titularidad pública. Y Mm. no hay planes de creación de residencias públicas en las comunidades. Entonces, sí, nosotros venimos denunciando el tema de las ratios de personal, porque están establecidas con unos criterios totalmente erróneos, que parecen más establecidos para garantizar el beneficio económico y el ahorro de las administraciones que para atender como es debido a los ancianos. Entonces, hay unos ratios mínimos establecidos en un acuerdo del año 2008 por el Consejo Territorial que plantea la Ley de Dependencia, que consisten en un 0,47 de trabajadores por residente, pero en ese 0,47 se cuentan pues todos los trabajadores, desde el director hasta la recepcionista. Mm. Entonces, claro, aquí lo que importa fundamentalmente es el trabajo de atención directa, los Claro. trabajadores de atención directa, que son los que atienden realmente Mm. a los mayores. Y entonces están establecidos con unos criterios erróneos precisamente por eso, y segundo, porque al establecer esa ratio, en el denominador están los residentes que están las 24 horas del día, pero en el numerador no están los trabajadores que están las 24 horas del día. Los trabajadores están en turnos de 8 horas. Claro. Entonces, claro, esa ratio es totalmente engañosa. Y entonces eso lleva a lo que estamos viendo, que hemos denunciado antes y que ahora, de una forma trágica, se está evidenciando, que es una falta de personal enorme. Mm. Entonces, ese es el mínimo que cualquier empresa, cumpliéndolo, puede funcionar. Luego, la realidad lleva a que la mayor parte de las empresas y de las residencias tienen unas ratios mayores, pero como el criterio es erróneo, sigue faltando personal y no Claro. sigue habiendo de personal. Claro, hay gente que plantea que eh, hay residencias de ancianos con un comportamiento meramente mercantil que han buscado solamente abaratar costos, ¿no? Y que de alguna manera en esa privatización se pierde, ¿no? El contenido de atención que merecen las residencias de ancianos. Pero al mismo tiempo hay voces que dicen, cuidado con criminalizar a todas las residencias, porque eso lo único que va a hacer es perjudicar a los ancianos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de falsedad en estos argumentos? Vamos a ver, una empresa va buscando los beneficios económicos, eso es evidente. Eso no hace falta argumentar demasiado sobre ese asunto. Entonces, aquí hay una cuestión básica. Si hay un porcentaje, vamos a ver, las empresas, la Comunidad de Madrid, las 65 residencias de titularidad pública ofrecen un total de 10.000 plazas, 10.800, 10.900 plazas. El resto, hasta 50.000 y algo que hay en la Comunidad de Madrid, son todas plazas de titularidad privada. Estoy hablando de la titularidad, no estoy hablando de que la comunidad, mediante la financiación o la subvención, tenga una cobertura, las residencias tengan una cobertura pública mayor. Estoy Mm. hablando de la titularidad. Entonces, ¿eso qué indica? Pues indica que hay una cierta dejación de funciones por parte de la comunidad autónoma, porque esto es un derecho y, sin embargo, el derecho no se está garantizando con una oferta de plazas públicas lo suficientemente importante como para que las personas que necesiten la residencia puedan acudir a ella. El tema es que si tú vas a una plaza de residencia pública, pagas el 85% de tu pensión. El 85. Mm. El 85% de tu pensión. Si tú vas a una residencia de titularidad privada, pues pagas como mínimo una media de unos 2.000 euros. Entonces, si Que no puede tienes ser financiación, 3 veces o 4 veces tu pensión. claro, si no tienes financiación pública. Entonces, hay una cobertura pública de las plazas privadas mediante las plazas concertadas, que entonces, si son concertadas de financiación total, sigues pagando el 85%. Pero si son de financiación parcial,
pagas como mínimo 950 euros y puedes llegar a pagar 1.400 en función, si son de financiación parcial, en función de tus ingresos. Mm. Entonces, el tema, ¿qué es lo que ocurre? Que al no haber suficientes plazas de oferta pública, la gente que tiene que acudir a las plazas privadas, como sus pensiones no alcanzan eso, y no te digo nada, si hablamos de las mujeres, las pensiones de viudedad, pues ni por asomo, pues entonces, ¿a qué se ven obligados? Pues a tener que vender su patrimonio para poder pagarse una pensión. Y eso nos parece totalmente injusto. Entonces, si hubiera una oferta suficiente de plazas públicas, pues bueno, pues el que quiera pagarse una residencia privada y tenga suficiente dinero como para hacerlo, pues que lo haga. Pero es que esa no es la situación generalizada. Y el problema es que está habiendo mucha gente que sin tener esos recursos, ya digo que está teniendo que vender parte de su patrimonio para poder pagarse el precio de una residencia privada. Mm. ¿Cómo Entonces, suele evidentemente, con el 92% de las residencias en manos privadas, pues es muy difícil, claro, es muy difícil acertar en el sentido de hasta dónde pueden llegar las críticas, porque si ellos dicen nos vamos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre si todas las empresas privadas dicen ahora que ya no quieren tener residencias de ninguna clase? Pues evidentemente es un problema enorme, pero es un problema enorme por la falta de previsión y porque no se está garantizando este derecho. Estas cosas tienen que ver también un poco con el concepto que se tiene de la vejez. Como no tienen importancia, pues bueno, pues que si tienen que hacer negocio, pues vamos a facilitarles el negocio. De ahí el que haya unas ratios tan sumamente bajas y que estén aflorando ahora de la manera que están aflorando, claro. Claro, todos estos, ya digo, hechos sobrecogedores, ¿no? De gente conviviendo con personas ya mayores fallecidas, ¿es normal? ¿Tiene que ver con la crisis o forma parte de estos No, déficits de inversión de los que usted está hablando? no. Vamos a ver, o sea, lo de la convivencia con los fallecimientos, eso es entre comillas. No sabemos exactamente qué datos son los que tiene el Ministerio de Defensa. Lo único que conocemos es que ha habido fallecimientos y han tardado más del tiempo normal ¿Mm? en ir a recogerlos, pero seguramente debido a la situación de crisis que existe actualmente y a que no dan abasto los servicios funerarios para retirar los cadáveres. Pero eso de que están conviviendo las personas mayores con cadáveres, eso no es cierto en los datos que nosotros tenemos. Ha habido una situación que sí está identificada en la que efectivamente se ha tardado más de lo habitual en ir a recoger el cadáver y cuando ha entrado la unidad militar de emergencias, pues se ha encontrado con ese panorama. Pero Bien. eso no es algo generalizado. Hay un problema también y es la escasa remuneración que reciben casi siempre mujeres, ¿no? Trabajadoras de las residencias de ancianos, que claro, que en una situación como la actual, bueno, pues se plantean si les merece la pena, ¿no? Por un salario prácticamente miserable, bueno, pues estar con un trabajo ingrato, un trabajo además ahora de enorme riesgo y sin ningún tipo de reconocimiento, ya digo, porque casi como que se las criminaliza a ellas por lo que está ocurriendo en vez de señalar a los responsables que a menudo son fondos de inversión. Bueno, en primer lugar, no se está criminalizando a los trabajadores, no al menos por la parte de las asociaciones de familiares y por parte de los familiares. Lo que sí está ocurriendo, y eso sí lo hemos detectado, es que cuando ha habido trabajadores valientes que han denunciado la situación en las residencias, enseguida se ha empezado a hablar de que se estaba criminalizando a los trabajadores. Pues no, o sea, el que haya gente valiente que salga denunciando qué es lo que pasa, eso no es criminalizar a ningún trabajador. Lo que sí se está es criticando la gestión que están haciendo las empresas. Claro que hay trabajos precarios y claro que hay salarios muy bajos. Claro, es que en eso consiste el negocio. Hay poco personal, mal pagado y encima con precariedad laboral. Es que esa es una de las partes del negocio. Eso es lo que nosotros criticamos, que se está haciendo negocio a costa de estar mal atendidos los mayores y se está haciendo negocio a costa de una explotación desmedida de muchos trabajadores. Entonces, eso es lo que nosotros estamos criticando.
Y bueno, y el asunto ahora es que es dramático, claro, porque es que el problema es que en la Comunidad de Madrid yo entiendo que no se han hecho las cosas bien con el tema del coronavirus. Hubo una circular de la Dirección General de Salud el 8 de marzo que decía que se prohibían a partir de ese momento, se limitaban las visitas de los familiares a las estrictamente necesarias, pero que tenían que entrar con mascarilla. Las estrictamente necesarias tendrían que entrar con mascarilla. Bueno, pero los trabajadores han estado entrando y saliendo sin ningún tipo de protección individual durante todo este tiempo. Y el problema en las residencias no era que estuviera el coronavirus dentro. El problema es que el coronavirus, si entraba dentro, podía pasar lo que está pasando, que es una auténtica tragedia lo que está pasando. Y entonces ese coronavirus se ha metido dentro de las residencias por la falta de protección de los trabajadores, por la falta de protección a los trabajadores, para que ellos no pudieran contaminar, por la falta de previsión de las autoridades correspondientes. Y ahora mismo nos estamos encontrando con una situación en la que, por un lado, el Ministerio de Sanidad establece que hay que clasificar a los residentes en función de las posibilidades de contagio con el coronavirus en 4 categorías, y nos tememos mucho, muchísimo, que no se está haciendo prácticamente casi en ninguna residencia. De hecho, hemos pedido que se averiguara si eso se estaba haciendo y hemos pedido que se intervinieran aquellas residencias que no lo estuvieran haciendo, porque esa es una orden que tenía que haber sido cumplida a las 23,59 horas del día 22 de marzo, y estamos casi convencidos de que el 90% de las residencias no lo tienen hecho. Nos hemos dirigido a la Consejería de Políticas Sociales y también a la Consejería de Sanidad pidiendo la intervención de aquellas residencias que no lo hubieran hecho. Claro, es que esas medidas están establecidas para que la epidemia, entendemos nosotros que para que la epidemia no se extienda más. Y si eso no se está haciendo, pues está sucediendo lo que nos tememos que está sucediendo ahora. Y es que cuando entra en una residencia, pues aquello es pues horrible, horrible y trágico. Casi de guerra. Llama también la atención, Miguel, cómo una parte de esas residencias privadas son propiedad de Florentino Pérez. Hemos leído cómo estas empresas de Florentino Pérez despedían a los trabajadores que pedían más medios y más posibilidad de poder hacer bien su trabajo, pero luego vemos que la Comunidad de Madrid, esa que usted nos está contando, que no presta atención a las reclamaciones, hace énfasis en que Florentino Pérez ha hecho una donación a la Comunidad de Madrid. Bueno, es que estamos en lo mismo. O sea, nosotros lo que pedimos es dignidad y justicia y no pedimos caridad. Entonces, aquí se están confundiendo las cosas. Esto es un derecho. Entonces, el derecho lo tiene que garantizar el Estado. Lo que está ocurriendo con las residencias es que es un negocio y todos los que tienen esa posibilidad pues invierten en ellas. Pero es un negocio por las cosas que he estado comentando, porque hay una ratio de personal baja que garantiza el negocio, que garantiza el beneficio empresarial. Y para las administraciones sin escrúpulos, pues le garantiza el ahorro de costes y el no tener que invertir y el no tener que presupuestar para atender como es debido a los mayores. Entonces, desde hace 3 o 4 años están invirtiendo fondos de inversión, los llamados fondos buitres, de una manera descarada. O sea, entre Domusvi, que es un fondo francés de inversión, Orpea también, Vallesol, Sanitas, Amavir, Vitalia Home Leganés y la Residencia de los Nogales, que también es un grupo importante de inversores en residencias, ofertan más plazas que las que ofertan la Comunidad de Madrid o las residencias de titularidad pública. Ofertan 11.000 y pico plazas, mientras que las residencias de titularidad pública ofertan 10.000 y algo. Entonces, claro, es un negocio y es un negocio porque no hace el Estado lo que tendría que estar haciendo, que era invertir en la creación, en el establecimiento de un plan de creación de residencias públicas, y porque se les garantiza el negocio con unas ratios de personal que son No. totalmente insuficientes y con unas condiciones de trabajo por parte de los trabajadores de las residencias pues que son muy bajas, son precarias y con unos salarios muy bajos. ¿Se puede hablar de transparencia en las residencias de mayores o con toda esta crisis del coronavirus se ha pecado también de oscurantismo para no perjudicar el nombre, ¿no?
y el prestigio de esas residencias? Con lo de la crisis, la transparencia nula. O sea, la transparencia nula, salvo alguna residencia de titularidad pública y porque seguramente los directores se lo hayan tomado con más o menos interés, salvo alguna residencia, ya digo, de titularidad pública y no todas. Y en las residencias de titularidad privada hay de una falta de transparencia prácticamente total. Los familiares tienen muchísimas dificultades para poder comunicar con los suyos dentro de las residencias desde que estalló la crisis y desde que no se puede pasar a visitarlos. No se facilitan en muchos sitios las videollamadas, no hay líneas telefónicas suficientes. Claro, seguramente todo esto tiene que ver también con la falta de personal, porque si están desbordados para poder atender a los mayores, pues evidentemente no van a poder atender las líneas telefónicas para comunicar a los familiares La angustia lo de que esté pasando. la angustia de muchos familiares que pueden estar preguntándose qué le pasa a mi padre, qué le pasa a mi madre. Pues la angustia es infinita. La angustia es, bueno, es inenarrable. O sea, hay una situación pues que cualquiera se lo puede imaginar. No, no es muy difícil ponerse en la piel de las personas que tengan a un familiar, que tenga Alzheimer, que no pueda valerse por sí mismo, porque a los válidos todavía si tienen algún medio como un móvil, todavía pueden comunicar con ellos, pero a los demás no. Entonces, claro, es una angustia enorme porque ya digo que los familiares cuando iban a las residencias pues hacían muchas veces las labores que no hacían los trabajadores porque no llegaban. Les cambiaban el pañal, les llevaban al servicio, algunas veces les daban de comer, o todas les daban de comer, al médico le decían, oiga, que mi padre o mi madre tiene las piernas hinchadas, porque los trabajadores no daban abasto habitualmente. Con esta crisis es que la situación es muy preocupante, es muy preocupante. Miguel, para despedirnos, ¿hay detrás de esto una concepción de la vejez que no está siendo respetuosa con nuestras personas mayores? ¿Tiene algo que ver con un modelo que no está atendiendo a la humanidad de las personas? Pues yo creo que sí. O sea, hay una concepción de la vejez como algo inútil, como algo que como consecuencia pues eso, de la disminución de tus facultades motoras muchas veces, porque las intelectuales las puedes seguir teniendo perfectamente, pues ya se minusvalora, se desvaloriza, se trata de una forma un tanto despectiva, bueno, pues se habla del gaga, de que no están en condiciones, de que, bueno, que ya no saben lo que dicen. Y sí, hay mucho de eso. Antes me preguntabas una cosa que no quería dejar de pasar con el tema de los negocios en las residencias. Aparte del tema de personal, es que es la falta de control en las residencias, porque no hay participación, no hay cauces de participación de los familiares en las residencias. Los pocos que hay, que son los llamados consejos de residentes, en las que únicamente pueden estar los familiares que tengan la tutela judicial de su familiar en la residencia, los demás no. Los pocos que hay, tendría que haber 183 consejos de residentes o de usuarios en la Comunidad de Madrid y solamente saben que existan por parte de la Comunidad de Madrid 11. Mm. Con lo cual es un círculo. O sea, por un lado te garantizan que no tengas mucho personal, por otro lado te garantizan que puedas contratar precariamente y que los salarios sean bajos y por otro lado te garantizan que no va a haber ningún control de ninguna clase para denunciar lo que está pasando dentro de las residencias. En fin, Miguel Vázquez, un escenario pues apocalíptico, que no siempre lo queremos ver y que solamente nos estalla, ¿no?, en la cara, bueno, pues con las informaciones estas de la UME interviniendo en residencias privadas concebidas como negocios y que no han atendido a nuestros mayores como se merecen. Miguel Vázquez, de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias Pladigmare. Muchísimas gracias por acompañarnos en la frontera y ojalá podamos ver un poquito de luz en este interminable túnel. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en el balcón. Hoy vamos a hablar de si la culpa de todo la tiene el 8M.
Resulta que al principio parecía un argumento que no se sostenía mucho, pero cada vez hay más gente en los medios de comunicación argumentando que el foco principal de contagio del coronavirus en el Estado español y especialmente en la Comunidad de Madrid fue la manifestación del 8 de marzo. ¿Qué dices tú? Menuda tontería, pero resulta que está teniendo recorrido. Por eso ha llegado el momento de ofrecer argumentos para explicar por qué esto es una estupidez. Primero, ¿por qué ha funcionado? Porque hay gente que escucha este argumento y le da validez. Pues porque cualquier excusa para la misoginia y para criminalizar al movimiento feminista y echarnos la culpa de todo, pues parece que tiene gente que la recoge. Pero vamos por partes. Primero, esto no tiene mucho sentido porque ahora que ya tenemos una cierta perspectiva, sabemos que no hay una curva de contagios especialmente grande los días 9 y 10 y siguientes al 8 de marzo, sino que la gran curva de contagios se dio en los días anteriores. Segundo, el 8 de marzo se celebraron manifestaciones y concentraciones en muchísimas ciudades y pueblos del Estado español, y algunos de esas ciudades y pueblos no han supuesto focos especialmente graves de contagio. Tercero, hubo muchísimos actos el 8 de marzo, muchos de ellos multitudinarios, y en algunos de ellos personas con representación institucional tenían ya síntomas, venían de los sitios que habían sido foco de contagio y estuvieron abrazando y estrechando la mano a decenas de personas y nadie les responsabiliza. Y el mismo día 8 de marzo se celebraron muchísimos actos, pero es que al día 9 de marzo las clases siguieron abiertas, las empresas siguieron abiertas, los transportes públicos siguieron abiertas, la actividad económica, la actividad académica continuó con práctica normalidad y ahí pudo contagiarse miles y miles de personas. Evidentemente, ahora, visto con perspectiva, quizás había que haber tomado medidas antes, seguramente, pero esto de hacerse expertas de lo que había que haber hecho antes es muy fácil, había que tomar las decisiones en el momento. Pero hay una razón que no se está utilizando lo suficiente, que es por qué en esta teoría conspiranoica en la cual el gobierno no quiso suspender ningún acto para mantener el 8 de marzo, esto porque iba a tener sentido. Se os olvida que el 8 de marzo conmemoramos a todas esas mujeres rusas trabajadoras de las fábricas y trabajadoras del hogar que salieron a la calle a manifestarse por sus derechos y que hicieron las movilizaciones que dieron lugar a la Revolución Rusa. Estamos conmemorando a esas obreras de fábricas textiles que se declararon en huelga para pedir sus derechos laborales y que fueron encerradas en una fábrica y quemadas vivas. Estamos gritando patriarcado, capital, alianza criminal. Las movilizaciones del 8 de marzo son movilizaciones contra el sistema capitalista, patriarcal y racista que nos explota. Así que difícilmente iban a formar parte de una teoría conspiranoica en la que van a formar parte de las instituciones. El feminismo molesta al sistema y el 8 de marzo es un día molesto para el sistema y así tiene que seguir siendo. Y por cierto, si os preocupan los focos de contagio, os recuerdo que la actividad económica sigue abierta, que sigue habiendo muchas empresas, que sigue habiendo muchas trabajadoras y muchos trabajadores que tienen que seguir cada mañana yendo a trabajar, tomando los transportes públicos para actividades que no son esenciales para la vida, porque vivimos en un sistema capitalista que antepone el mercado a la vida, todavía. Os recuerdo que las trabajadoras de las fresas de Huelva siguen teniendo que ir a trabajar y muchas de ellas tienen claros síntomas de estar infectadas y nadie hace caso a sus reclamaciones. Os recuerdo que las trabajadoras de hogar han quedado fuera de las medidas de protección y que son quienes sostienen nuestras vidas y siguen teniendo que ir a trabajar en condiciones de cero protección. Y os recuerdo que en los campos los trabajadores y las trabajadoras siguen teniendo que ir a trabajar y cuando termina su jornada de explotación teniendo que ir a vivir hacinadas y hacinados en situaciones en las que a veces no hay ni agua potable. Así que si quieres preocuparte por los focos de contagio, preocúpate por la solidaridad, la salud pública y de paso, ¿por qué no?, la república. Hoy os dejamos con una frase de Malcolm X. Si no estáis pendientes, los medios de comunicación os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Hasta la próxima vez que nos dejen salir a la calle.
Mi nombre es Donald John Trump, 45º y definitivo presidente de los Estados Unidos. Y este es mi cuaderno de bitácora. Semana 2 de la cuarentena. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto limusinas de 10 metros de largo. Por dentro, mujeres despampanantes declarándome su amor. Por muy poco dinero. He visto un negro al que no se le daba bien bailar. Incluso he visto durante un segundo a mi mujer Melania sonreír. Yo estaba escondido y ella pensaba que estaba sola. Todos esos momentos se perderán en el tiempo del confinamiento, como gotas de orina de modelos rusas en la cama de un hotel de Moscú. Ha llegado la hora. Ha llegado el momento de hacer el informativo desde casa. Hola ultraderechines, ¿qué pasa? Bienvenidos a Derechita News, en el canal Vox News. Ya veis, hoy voy a hacer el informativo desde un cuarto trastero de la Casa Blanca. Estoy en la Casa Blanca, ¿eh? Lo que pasa es que hemos puesto un croma con un fondo falso para que parezca que estoy en una habitación de un obrero. Así doy la sensación de que los obreros me importan. Ya veis, aquí, para hacer el programa, solo necesito la cámara de mi ordenador, una regidora escondida que pasa las páginas del guión, una maquilladora que vigila que mi piel mantenga el color naranja Pantone Sun Orange 161257 TPX, un chico encargado de soplar el café que tomo durante la publi, muy majo, tenemos una clave para decir que el café está frío, se lo escupo en la cara, y un soplador de vidrio que siempre me acompaña. Bueno, empezamos. En medio del estado de alarma y del aumento del número de contagios por coronavirus en España y sobre todo en Madrid, la Caverna Progre dispara con todo su arsenal de críticas contra la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso. Los rojeras no paran de berrear y de vociferar, insultando con argumentos razonables. ¡Uy, qué miedo! ¡Argumentos razonables! Ante tal retahíla de críticas, tengo un proverbio chino que viene al pelo. Dice, si lo que tienes que decir no es mejor que el... a ver, ¿cómo era? Si lo que tienes que decir... si lo que tienes que decir no me conviene, cállate la puta boca. Hoy tenemos conexión directa con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que como saben, dio positivo por coronavirus hace unos días. Nos recibe en su casa. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Donald. Gracias. Sí, estoy bastante mejor, sin fiebre. Eso sí, he pasado unos días muy malos, con pesadillas y alucinaciones. Fíjate, una noche me desperté y vi por los pasillos 3 niños no nacidos fruto de abortos de feminazis. Me gritaban, mamá, mamá. Uf, sí, un horror, imagínate. Pero ya estoy bien, ¿eh? Oye, y peor que el coronavirus son los ataques de los tuiteros progres, los pobres diablos. Se rían de mí cuando dije que en Madrid echábamos de menos los atascos. ¡Ja! ¿Y ahora qué? Todos en casa y las calles vacías. ¿Qué? ¿A qué echamos de menos los atascos? Ayuso 1, comunistas 0. Y también se ríen de mí porque he conseguido yo que Telepizza elabore menús para los comedores escolares para los niños de familias vulnerables. Pero si las pizzas están riquísimas, ¿cuándo han comido esos niños una pizza caliente? Además, así los engordamos un poco y ahorramos en calefacción en los colegios. Y lo más importante, con la pizza no hace falta cubiertos, así no los roban. Que estos niños pobres tienen la mano muy larga, ya lo sabes. Y nada más que contarte, Donald. Uf, es alergia, ¿eh? Ya estoy bien. Adiós. Bueno, pues ya hemos terminado. Recordad, cualquier queja que tengáis sobre el programa, mandar un mail a la dirección que aparece ahí a la derecha. Ay, que no tenemos realización. Ay, qué disgustacho. Venga, ahora, adiós. El zopilote es un ave carroñera de color negro que se distingue por su cabeza carente de plumas, su pico en forma de gancho y unas enormes garras. Es además un pajarraco muy literario. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias o El otoño del patriarca de García Márquez son 2 ejemplos de la querencia de estas aves por lo reaccionario. Aunque su hábitat abarca desde el sur de Estados Unidos a Chile, podemos encontrar zopilotes humanos en cualquier parte del planeta, incluso antes de la globalización. Algunos anidan en emisoras de radio y aletean jubilosos cuando encuentran alguna catástrofe que pueda perjudicar a sus malditos enemigos progresistas, porque creen que Dios ha escuchado sus rezos y que por fin sus plegarias tienen la recompensa adecuada a su infinita fe. ¿Cómo el Creador no va a castigar con su poder infinito a los impíos? Es el caso del Carlos Herrerus, una subespecie de comunicador que pide más y más imágenes de ataúdes en los telediarios. Otro pariente político es el Casadus Carroñerus. Este pollo barbudo y con un piquito de oro ensangrentado es pariente lejano, o no tan lejano, de aquellas águilas franquistas, de aquellos amos y señores de España durante más de 40 años, y una de sus características es el oportunismo. Son rapaces que al no poder conseguir sus objetivos por métodos democráticos, mutan en carroñeros, invariablemente.
Y entonces cualquier muerto les vale. Da igual que sea una víctima de ETA, del coronavirus, de la violencia machista o del 2 de mayo de 1808. El Casadus Carroñerus vive de echar mierda al gobierno de izquierdas de turno. Y en su pequeño cerebro gallinacio anida la esperanza de que cuanto mayor sea el drama, mayor será la recompensa. Revolotean en círculo, granando mensajes de lealtad y patriotismo, pero cuidado, porque a la que te descuidas los tienes sobre tu cabeza llamándote antisistema, republicano, vamos, que eres un sin Dios y que ya están faltando hogueras. Se parecen a sus primas las cotorras, en que repiten hasta la saciedad propuestas que no aportan absolutamente nada, banderas oficiales a media asta, funerales de Estado, monumentos en homenaje a todas las víctimas. Es que todo eso es lo que podéis aportar contra el coronavirus, Casadus Carroñerus. Ni una propuesta que ayude al gobierno a parar esta tragedia, ni una sola. Algo tenéis también de avestruces, porque culpáis al gobierno de la precariedad. Prometís la cabeza en vuestro abyecto agujero de barro cuando recordamos vuestros recortes y vuestras responsabilidades. Pío, 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 que yo no he sido, canta el Casadus Carroñerus con un trinar angelical cuando se siente descubierto. Mucho cuidado con ellos. Como siempre se han alimentado de podredumbre y miedo, se han vuelto tóxicos para el ecosistema democrático. De estos carroñeros no podemos esperar nada bueno, porque solamente quieren seguir bien altito en la cadena alimentaria. Como dicen las expertas en estos carroñeros, lo que les aleja es colgar en las ventanas y los balcones sábanas blancas a favor de la sanidad pública, porque funciona como el ajo contra los vampiros. Hasta mañana, desobedientes.